Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Bueno, estoy leyendo en Génesis capítulo 14 y versículo 13. Este relato se refiere a cuando el pueblo de Israel justo está a punto de atravesar el Mar Rojo. Y los egipcios, sus enemigos, sus opresores, vienen con intención de acabar con ellos. Entonces ya sabemos la historia, ¿verdad?, de cómo Dios hace un milagro tremendo, increíble, abre las aguas del Mar Rojo, el pueblo de Israel pasa por el medio y allí mismo sus perseguidores son sepultados. Entonces lo que aprendemos de este pasaje es que esas aguas, las aguas del Mar Rojo, que fueron aguas de muerte, aguas de juicio, para quienes perseguían, para quienes oprimían al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, sin embargo, para el pueblo de Dios fueron aguas de liberación, fueron aguas que marcaron un camino que les guiaba hacia el propósito de la voluntad de Dios para sus vidas. Fueron aguas que los llevaban que los guiaban de acuerdo con el plan maestro de Dios. Entonces vemos que por un lado, aguas de muerte y juicio para los paganos idólatras que oprimían al pueblo de Dios, sin embargo fueron aguas de liberación, aguas de vida para el pueblo de Dios en este caso. Llama la atención el hecho de que antes de que Israel pudiera tener esta experiencia, antes Dios les dio dos experiencias previas muy importantes. Y ese es un mensaje y una lección que debemos de aprender todos en esta hora. Antes de pasar por este tipo de experiencias, Israel tuvo la experiencia de la sangre, cuando Dios le dijo que tenían que sacrificar un cordero y poner la sangre de ese cordero en los postes y en el dintel de las puertas de las casas. De tal manera que cuando el ángel de la muerte pasara, donde viera la sangre, esa sangre los iba a proteger, iba a extender una cubierta sobre ellos que les iba a guardar precisamente de ese juicio. Entonces tuvieron la experiencia de la sangre, que para nosotros la sangre de ese cordero tipifica la sangre del Cordero de Dios, la sangre de su Hijo amado, la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Cuando hacemos esa sangre que Él vertió nuestra, cuando Dios ve esa sangre sobre nuestros corazones, sobre los postes y el dintel de las puertas de nuestro corazón, entonces eso nos va a librar del juicio de muerte. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo. Pero no nada más Dios les dio la experiencia de la sangre antes de poder salir de Egipto, que para nosotros tipifica el mundo que dejamos atrás antes de ser cristianos, sino que también les dio una columna de nube de día y de fuego de noche para guiarlos en el camino. Sabemos que el fuego representa en la Escritura el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo en una ocasión que convenía que Él se fuera, que les convenía a sus discípulos que Él se fuera, que Él se marchara, porque si se iba, les iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, el cual los guiaría a toda verdad, tipificado por el fuego. Entonces vemos cómo Israel tuvo la experiencia de la sangre primero y luego la experiencia del fuego, de la columna de nube y de fuego, que es un tipo de la guianza del Espíritu Santo. El Señor dijo en una ocasión que si nosotros, siendo malos, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más Él daría el Espíritu Santo a quienes se lo pidieran. Entonces es necesario pedir al Padre el Espíritu Santo, porque lo necesitamos, el Consolador. Jesús dijo que salíamos ganando, ¿verdad?, cuando recibiéramos el Espíritu Santo. Y se lo dijo a sus discípulos que de alguna manera iban a ser privados de su presencia física, de la humanidad de Jesús entre ellos. Pero dijo, pero si me voy, vais a tener a uno que va a estar siempre con vosotros y en vosotros, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Luego necesitamos pedir al Padre el Espíritu Santo. Entonces, cuando llegaron ante las aguas del Mar Rojo, Israel ya había tenido esas dos experiencias, la experiencia de la sangre y la experiencia del fuego. La sangre de Jesús, el fuego del Espíritu Santo. Entonces ya estaban preparados para el agua. Este es un principio que lo vemos en muchas partes en la Escritura. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés en el desierto que construyera un tabernáculo, un templo ambulante, que podían desmontar y volver a montar porque ellos se movían a través del desierto,
Entonces en el atrio o patio exterior, el primer mueble era el altar de bronce, donde ellos sacrificaban el cordero, por ejemplo, donde era derramada la sangre del sacrificio. Primera experiencia, la sangre. Por supuesto que esa sangre animal tipificaba la sangre del Cordero de Dios que más adelante vendría. Y después ese cordero, una vez derramada su sangre, era quemado en fuego en el mismo altar de bronce. De nuevo tenemos ahí el fuego, tipificando al fuego del Espíritu Santo, la segunda experiencia. Y esas dos experiencias venían seguidas por la experiencia del agua, en el lavar o lavacro, o también llamada fuente de metal o fuente de bronce, donde los sacerdotes eran lavados antes de poder entrar a ministrar al lugar santo. Pero el patrón es el mismo. Primero la sangre, luego el fuego, y eso capacita para pasar a través de la experiencia del agua. Al menos es el patrón que vemos también en el pasaje que acabamos de comentar en Éxodo 14. Entonces, conclusión para nosotros, que no hay por qué temer las aguas de muerte y las aguas de juicio. Que quizás para aquellos que caminan en sentido contrario a los caminos de Dios, para aquellos que se oponen a Dios y a sus principios, para aquellos que adoran a otros dioses, para aquellos que oprimen al pueblo de Dios, sí, son aguas de muerte y de juicio. Y es natural que las teman, pero para el pueblo de Dios, que ha aceptado en sus vidas la sangre del Cordero, para el pueblo de Dios que ha recibido el fuego del Espíritu Santo que los guía, para ese pueblo a lo mejor esas aguas de juicio no son aguas de juicio ni de muerte, sino que son aguas de liberación y son aguas de vida. Dios los bendiga.